Muy buenos días, mis queridos alumnitos del cuarto año de educación secundaria. Los saluda mi Sarita y como todos los lunes hoy nos corresponde realizar las áreas de historia y de desarrollo personal. Muy bien, chicos, ustedes en historia están en el tema número 4, que es la posguerra. Muy bien, vamos a empezar entonces con la primera diapositiva, el mundo polarizado. En el contexto internacional, la Guerra Fría, chicos, reordenó el mundo, provocando una polarización entre dos bloques. Una parte de los países se alió a Estados Unidos y su modelo capitalista, mientras otros prefirieron apoyar a la URSS con su modelo socialista. Cada superpotencia representaba una idea que abarcaba la política, economía, sociedad y forma de vida. Por lo tanto, ambas potencias no eran compatibles. La división llevó a la división del mundo, surgiendo los países del este, quiere decir los socialistas, y los países del oeste, que eran los capitalistas. La imagen con que se representó esta división fue la de una gigantesca cortina de hierro que se graficó con la construcción del muro de Berlín en el año de 1961. Acá podemos ver el famoso muro de Berlín. Y nos vamos a los bloques. Estados Unidos, durante la Guerra Fría, siguió la doctrina Truman, que consistía en oponerse a la expansión comunista, ayudando incluso militarmente a los países que lo apoyaran en su causa. Paralelamente se crea la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico, en el año de 1949 y estaba integrado por Estados Unidos, Canadá y los países de Europa Occidental. La URSS siguió una política similar a la norteamericana, apoyando e integrando económica y militarmente a los países que seguían el modelo socialista. En el año de 1955 se forma el Pacto de Varsovia, integrado por la URSS y los países comunistas de Europa Oriental. Luego están los no alineados. Algunos países se plantearon la necesidad de mantener la neutralidad. No apoyaban ni a Estados Unidos ni a la URSS frente a estas potencias. En 1955 se reunieron en Bandung, donde surgió el movimiento de los países no alineados. Muy bien, acá podemos ver el mundo durante la Guerra Fría. Y vamos a ver los principales conflictos después de la Guerra Fría. La división de Alemania fue el primer conflicto entre la URSS y los países occidentales. A partir de 1947, Francia, Inglaterra y Estados Unidos iniciaron la unificación de los territorios alemanes bajo su control, dejándolas separadas de la zona soviética. La reacción rusa fue cerrar los accesos terrestres a Berlín, aislando la zona soviética, a lo que Estados Unidos respondió con un puente aéreo para abastecer la ciudad. Después de un año, los soviéticos terminaron en el bloqueo, pero Alemania quedó dividida. Entonces Alemania se dividió en dos países, la República Democrática Alemana, bajo control soviético, y la República Federal Alemana, bajo el control de las democracias occidentales. Bien, ahí está la división de Alemania. Y nos vamos al segundo conflicto, la Guerra de Corea, en 1950 hasta 1953. Hasta la Segunda Guerra Mundial, Corea era un protectorado de Japón. Por esta razón, al terminar la guerra, fue dividido entre Estados Unidos, Gran Bretaña, China y la URSS. En práctica, Corea se dividió en 1948 en Corea del Norte, de influencia soviética, y Corea del Sur, con influencia norteamericana. En 1950 hubo problemas por los límites, por lo que llevó a Corea del Norte a invadir Corea del Sur. Estados Unidos intervino apoyando a Corea del Sur y la URSS apoyando a Corea del Norte. Este conflicto duró 3 años y al final se conservó la misma frontera. Cuba y la crisis de los misiles en el año de 1962. En 1959, una revolución derrocó al gobierno de Fulgencio Batista, que apoyaba a Estados Unidos. Inicialmente, la revolución cubana se definió como antiimperialista y antidictatorial, pero al poco tiempo adoptó el socialismo. La reacción norteamericana en contra de Cuba no se hizo esperar e intentó tomar nuevamente el poder en 1961. Muy bien, Castro fue apoyado por la Unión Soviética y en 1962 fue escenario de uno de los conflictos más tensos de la Guerra Fría. La URSS instaló misiles en Cuba, isla ubicada a pocos kilómetros de la costa de Miami. En respuesta, el presidente John F. Kennedy decretó un bloqueo naval a Cuba.
El conflicto se solucionó pacíficamente cuando Kennedy aceptó retirar los misiles norteamericanos en Turquía y Nikita Khrushchev los misiles rusos de Cuba a cambio de que la isla no fuese invadida. Acá podemos ver a Fidel Castro con el famoso Che Guevara. La guerra de Vietnam, 1964 y 1975, fue la guerra más sangrienta del periodo de posguerra. En 1946 Vietnam se independizó de Francia y se dividió en Vietnam del Norte, que era pro-soviética, y Vietnam del Sur, que era pro-norteamericana. En 1960 Vietnam del Norte creó una guerrilla comunista para la liberación de Vietnam del Sur, conocida como Vietcong. Estados Unidos decidió apoyar a Vietnam del Sur y China, y la URSS a Vietnam del Norte. Estados Unidos participó directamente enviando tropas y armamentos, incluyendo armas químicas como el napalm. La guerra fue cruel y causó miles de víctimas. Se iniciaron protestas en todo el mundo. Finalmente, Estados Unidos se retiró de la guerra en 1975 y Vietnam se unificó bajo el gobierno del norte. La carrera armamentista. Para mantener su supremacía, las superpotencias iniciaron una fuerte carrera armamentista. Esta consistía en aumentar el número de armas y desarrollar cada vez más armamento sofisticado. El objetivo era disuadir al enemigo, generando miedo a un posible contraataque. Como parte de esta política surgió también la carrera espacial, que aumentaba el poder de cada país. El arma más temida era la bomba atómica, cuyas consecuencias eran recordadas por el mundo entero. La URSS desarrolló su propia bomba en el año de 1949. Muy bien, mis queridos alumnitos del cuarto año de secundaria, vamos a darle pase ahora al área de desarrollo personal. Muy bien, mis queridos alumnitos del cuarto año de educación secundaria, continuamos entonces con el área de desarrollo personal. Ustedes en desarrollo personal están en las habilidades sociales, así que vamos a recordar y retroalimentar este importante tema. ¿Qué son las habilidades sociales? Es la conducta que emite un individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás y que generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas. Expresar nuestros sentimientos minimizará nuestros problemas. ¿Qué utilidades nos pueden aportar las habilidades sociales? En el contexto interpersonal, analizar el contexto de la situación de manera que nuestra respuesta sea la adecuada. Respetar a los demás. Tan bueno es realizar un cumplido en el momento adecuado como reaccionar a los estímulos de los demás. Resuelve o minimiza conflictos. Nos permitirá realizar objetivos materiales, mejorar nuestras relaciones o mantener nuestra autoestima. Respetando a los demás, podemos realizar nuestros objetivos personales. ¿Por qué podemos ser no habilidosos? Puede ser porque la persona no pudo aprenderlas, bien porque no tuvo la opción de ello o porque no tuvo un buen patrón de aprendizaje. Otra posibilidad puede ser que, aún teniendo la habilidad, no seamos capaces de ejecutarla, ya sea por miedo o no hacerlo de la manera adecuada, por nerviosismo o por ansiedad. El nerviosismo y la ansiedad no ayudan. ¿Cómo mejorar las habilidades? Primero, la mirada. Permite verificar que la comunicación está viva, además que nos permite afianzar, quitar importancia o desmentir aquello que nuestros labios están diciendo o lo que estamos escuchando. La distancia interpersonal nos permite ver el nivel de confianza entre las personas. Puede hacer que sientan incómodas o a gusto. La postura indica el interés y cómo nos sentimos ante la persona que habla del tema que está hablando. Si somos nosotros lo que hablamos, nos permite dar más énfasis al tema. Deberíamos ser capaces de ver, escuchar y saber cuándo callar en el preciso momento. Concepto de asertividad. Asertividad es una habilidad social que indica la capacidad para poder expresarse socialmente de forma adecuada. Es respetarse a sí mismo, respetar a los demás, ser directo, honesto y apropiado. Saber decir y saber escuchar. La asertividad incluye todas las formas del lenguaje verbal y no verbal, como puede ser la mirada, la postura y la distancia interpersonal. La asertividad consiste en respetarse a uno mismo y a los demás. Concepto de empatía.
esta habilidad es sentir con los demás, de experimentar las emociones de los otros como si fuesen propias. Cuando desarrollamos la empatía, sentimos cuáles son los sentimientos del otro, cómo se puede llegar a sentir. Involucra nuestras propias emociones y por eso entendemos cabalmente los sentimientos de los demás. La empatía involucra a las personas entre ellas y nos ayuda a entendernos. Diferencia entre simpatía y empatía. La empatía involucra nuestras propias emociones y por eso entendemos cabalmente los sentimientos de los demás, pero además la empatía incluye la comprensión de las perspectivas, pensamientos, deseos y creencias ajenas. Sin embargo, la simpatía es un pobre sustituto de la empatía. Muy bien, mis queridos alumnitos, hemos culminado entonces ya las dos áreas. Nos reencontramos el día viernes con las clases de ciudadanía y cívica, geografía y economía. Espero que tengan un excelente lunes. Cuídense mucho, por favor.